73. Haremos el estudio de esa obra que tanto lo oculta el sistema. Ahí dice la verdad acerca de todo. Y sí, sin menos. Y estamos en el tomo 1, capítulo 5, la página 173. La última sección, estamos analizando las montañas, huevos, árboles, víboras mundanales, así como todas las montañas del mundo, los huevos mundanos, los árboles mundanos y las serpientes mundanas y pilares mundanos pueden demostrar que encarnan, importante dar la explicación, encarnan todo ello verdades científicamente demostradas de la filosofía natural, la sabiduría. Todas estas montañas contienen con variaciones muy significantes la descripción alegórica de la cosmogonía primigenia. Es una montaña, la cosmogénesis y la cosmogonía primigenia. Los árboles mundanales, ellos explican la evolución subsiguiente del espíritu y la materia, del Purushi y Prakriti. Estaban antes en el punto hasta que se dividió ese círculo en un diámetro, arriba espíritu, abajo la materia. Hasta la montaña, la convergencia, y después los árboles, la siguiente evolución del espíritu y la materia. Las serpientes y pilares mundanales, todo tiene por grado. Ellos son memoriales simbólicos de los diversos atributos de esa doble evolución espíritu-materia, ¿no? En su interminable correlación de fuerzas cósmicas. Fojar, ¿no? Con su electricidad, luz, calor, sonido, cohesión, magnetismo, las fuerzas atómicas. Fojar y sus hijos. Aquí nos quedamos en los misteriosos recovecos de la montaña, la matriz del universo, los dioses, los poderes, preparan los gérmenes atómicos de la vida orgánica y al mismo tiempo preparan la bebida vital que al probarse despierta en el hombre material, el hombre espíritu. Esa va a ser el leitmotiv de la noche, esa bebida espiritual que es el soma, la que vamos a estar analizando. Todos esos misteriosos recovecos que estamos hablando en el macrocosmos, en el microcosmos puede ser cuando se implanta el óvulo, pero se implanta la semilla, ese óvulo se implanta. En los misteriosos recovecos o repliegues o sitios escondidos, esos misteriosos recovecos de la montaña, no, la montaña es la componente primaria, donde ocurre la creación primaria o primigenia de esa montaña. Los misteriosos recovecos de la montaña, que es el útero, la matriz del universo, todo el macrocosmos. Los dioses o poderes preparan los árboles. Los dioses nos dicen que son las divinas potestades, o los siete dianitos ánicos. Dianitos ánicos, los siete centenarios, los siete arcángeles del cristianismo, los siete amastentas, los prayapati, los epilotes. No importa el nombre, lo que importa es la misma sabiduría. Ahí en esa montaña los dioses o los poderes están preparan los gérmenes atómicos de la vida orgánica. Esos gérmenes atómicos son los atómicos gérmenes también de las cosas físicas y espirituales. Hay átomos físicos y hay átomos espirituales. Átomos que el átomo físico son siete átomos primordiales. El átomo espiritual, búdico, manásico, así se va descendiendo esa voluntad, esa sabiduría. En esa montaña, los dioses poderes preparan los gérmenes atómicos, disponen los atómicos gérmenes de la vida orgánica, dice el poder que disponen los atómicos gérmenes de la vida. Los dioses poderes preparan los gérmenes atómicos de toda la vida orgánica. Esta vida es la vida de los organismos vivos, tienen órganos, que están compuestos por compuestos orgánicos, principalmente por carbono e hidrógeno, los principales enlaces, los átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estos compuestos orgánicos son esenciales para la estructura y función de los organismos, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, los lípidos que tenemos dentro y los ácidos nucleicos. Entonces, esas montañas, esos misteriosos recovecos, la montaña en la matriz del universo, en ese taller, no es de arca, los dioses, poderes, preparan los gérmenes atómicos de la vida orgánica. Y al mismo tiempo, preparan la bebida vital, que al probarse, despierta en el hombre materia, el hombre espiritual se despierta. Esa vida vital que vamos analizando, le dicen muchos nombres, la prosí, el alimento de los dioses, el néctar, el maná, el ámbrica o el soma, en este caso, que estaremos viendo aquí en los libros. Esa parte. Al mismo tiempo, la vida vital es el licor, dice el licor de vida de PDF, que al probarse despierta en el hombre materia, el hombre espíritu. Despierta, estaba dormido el espíritu en la materia, en la materia está dormido hasta que se despierta con el néctar de la teosofía, que da vida y regenera, la vida en abundancia. Como decían, ¿no?
O el hombre espiritual se duerme al nacer, ¿no? Antes de nacer, estará en un ciclo, en un estado de conciencia, y viene dormido el espíritu que poco a poco se va despertando, hasta que despierta, que prueba ese soma, esa ambrosía, o que prueba ese néctar de la teosofía en ese, hasta que despierta en ese néctar, tendrá problemas de conexión, parece, hasta que despierta con el néctar de la teosofía en este caso. La vida y regenera su vida en abundancia. La vida vital, que al probarse despierta en el hombre materia al hombre espíritu. Estamos pensando esa bebida espiritual, ¿cuál es? En este caso, es el soma, la bebida sagrada sacrificial de los hindúes. El soma es la bebida sacrificial de los hindúes, es la bebida sagrada en este caso. El soma, seca lo que es el soma, es esa bebida hindú. Esta bebida sagrada es la bebida sagrada de la India, que corresponde a la ambrosía o al néctar de los griegos que bebían los dioses del Olimpo. Estaban tomando su bebida los dioses del Olimpo, o la bebida que toman los dioses, en este caso, en el Olimpo, en el Barca, allá en los Himalayas, en la montaña estamos viendo los dioses. Bebida que tomaban durante la iniciación en todos los arcanos místicos. Lo tomaban durante la iniciación esa bebida en el arcano misterio. Quien bebe dicho licor alcanza fácilmente a Brahma o el lugar del esplendor del cielo. Transporta en conciencia, ¿no? Hasta el cielo mismo, hasta el de Bachán, pero aquí en la tierra, a ese lugar del esplendor. Quien toma dicho licor alcanza fácilmente el Brahma o el lugar del esplendor del cielo. Aquel que bebe de ella se le hace participar del reino celeste. Quien viene a ese banquete, no, quien lo toma, se ha de participar de ese reino celeste. Queda lleno de su esencia, solamente el soma, lleno de su esencia, de igual modo que los apóstoles en el cristianismo, sus conversos quedaron llenos del Espíritu Santo en la Eucaristía, ¿no? Y quedan llenos del Espíritu Santo, lo comen en el cuerpo, quedan limpios de pecado. La limpieza es no volver a pecar y rectificar. Una persona que robó $100, no es orando que va a perdonar pecado, sino devolviendo, ahí se le borra. Si quiere hacer más mérito, debe ayudar a la gente, debe tener más mérito, debe tener más fruto. Bueno, los cristianos que tomarlo, que hagan conversos, quedaron llenos del Espíritu Santo y limpios de los pecados. El soma hace anunciado un nuevo hombre. Importante la transformación, ¿no? El nuevo hombre, la transforma, que renace y se transforma. Vuelve a nacer, como dicen los hindúes, que son los brahmanes, los dos veces nacidos. Nacieron por materia y por espíritu. El soma hace anunciado un hombre nuevo, renace y se transforma. Y su naturaleza espiritual vence a la física, le da poder a la Trinidad, vence con ese poder de soma a la naturaleza física y lo domina totalmente en este caso. Y concede el divino poder de la inspiración. El soma, los inspirados, a los poetas, cantantes, se inspiran con ese soma y desarrolla hasta lo sumo la facultad de la clarividencia o la profecía. Ver el futuro o esa clarividencia, ver lejanamente, como hacía igual por los otros Cristo. Desarrolla con el soma hasta lo sumo, hasta lo más alto, ¿no? La facultad de la clarividencia. Según la explicación exotérica, pública, ¿no? Del soma, el soma era una planta, pero al mismo tiempo era también un ángel, esa planta, y también un ángel. Une fuertemente, dice, entre comillas, el espíritu superior interno del hombre, su Atma Buddhi, su mónada, el peregrino, vamos a decir, une fuertemente el espíritu superior interno del hombre, cuyo espíritu es un ángel, como el místico Soma, que lo toma y que somos ángeles, nos fortalece, nos ayuda, cuyo espíritu es desde ese alma, cuyo espíritu es un ángel, como el místico Soma. Y lo une, dice acá, bueno, une fuertemente el espíritu del hombre, el espíritu superior de lo interno del hombre, con su alma irracional, en este caso sería, o el cuerpo astral. Alma irracional, están las emociones en el astral, ¿no? Astral superior y astral inferior. Así que el espíritu alma se une fuertemente, gracias a Soma, como ese ángel, se une con su alma irracional, que es el cuerpo astral. Y así, unidos los dos, gracias al poder de la mágica bebida, se hacen amigos con el espíritu, con el cuerpo astral, se remontan juntos por encima de la naturaleza física. Como son dos, ¿no? Ya vencen al físico más fácilmente, que solo es uno. Y ya se remontan juntos ellos dos por encima de la naturaleza física. Y participan durante la vida de la beatitud y las inefables glorias del cielo. Como hacia Buda, dicen que esotéricamente murió a los 80 años, eso es falso, a los 80 años murió por el mundo, entró al nirvana con cuerpo y estuvo 20 años más predicando el Buda, esas maravillas del nirvana, y llegó hasta los 100 años.
Dice la lesión esotérica que murió porque se comió un arroz con cerdo, sabiendo que Buda era vegetariano, eso es simbólico, es que ella lo explica en otra parte, entró al Nirvana a los 80 años. Bueno, así se remontan los dos, el espíritu con el cuerpo astral se remontan juntos por encima de la naturaleza física de la más inferior, como el plano físico. Y participan ellos dos durante la vida física de la beatitud. Son importantes los atributos de la beatitud, ¿no? Esos estados de conciencia de mucha paz. Participan durante la vida de la beatitud y de las inefables, no se pueden decir y describir, son inefables glorias del cielo aquí en la tierra. Así el Soma Indo es místicamente y bajo todos los conceptos lo mismo que la cena eucarística es para los cristianos. El origen de todo, la religión católica lo analiza después en el tomo tercero y cuarto, que dice que el Abad Hud, un abad católico, se fue a Oriente, llegó al Tíbet, a Nepal, a la India, y entre más llegaba cerca del Tíbet decía que más encontraba lo que son el origen de los dogmas católicos en el budismo tibetano. Así lo decía el Abad Hud, y cuando publicó esos libros, la Iglesia Católica los puso en la lista de los libros para el Abad Hud, que es el mismo. Pero la Iglesia lo hoy en día no, a supuestamente evangelizar a los tibetanos. Así el Soma Indo es místicamente y bajo todos los conceptos lo mismo que la cena eucarística es para los cristianos. Ya vamos a analizar más profundamente. Que están comiendo, dice que es el cuerpo de Cristo. No, no es que sean caníbales, no, pero bueno, dice que están comiendo el cuerpo de Cristo en la hostia. Pero toman el vino, dice que es la sangre de Cristo. El vampiro es como un ritual bastante canibalesco y vampírico, ¿no? La sangre de un difunto están tomando, dicen ellos. Bueno, para todos los conceptos del Soma, es lo mismo que la cena eucarística es para los cristianos. La idea es idéntica. En virtud de las preces sacrificiales o mantras, las preces son las oraciones que hace el sacerdote, no sobre el cáliz, no que lo eleva arriba. Dice ahí y empieza a orar en virtud de las preces, oraciones o sacrificiales o mantras, en este caso en una India, los mantras, supónese que tal licor se transforma inmediatamente en el verdadero soma o un ángel y aún en el mismo Brahma se transforma. O sea, los católicos al ver en la India que hacían esa Eucaristía decían que eso era satánico, que el Brahman que hacía eso tiene a Satanás ahí en el cáliz y lo van a tomar en ese caso, decían que esto era diabólico. Pero es el origen de esos dogmas están ahí en Oriente, todos de esa Eucaristía. Bueno, se supone que tal licor después de los mantras se transforma, ya no en vino, no es sangre, se transforma inmediatamente, rápido, espontáneamente en el verdadero soma, un ángel que van a tomar. Y aún en el mismo brazo, como decía aquel sacerdote, en Satanás se transforma, esa es su lindura. Dice, donde dice allá en el tercero filosófico que hay una planta, ¿no? Dice que los brahmanes no han perdido el secreto de esa planta, que se ofrece en una región del Himalaya, esa planta misteriosa, hay una planta cuyo jugo fermentado, pues ¿no? Enardece el ánimo del hombre y llena de nuevo vigor su cuerpo. Se rejuvenece con esa planta fermentada, pero lo ocultan tanto, la gente no vive tantos años de esos malos, ¿no? Si toman eso, serían 200 años soportando esos dictadores, todos esos fascistas. Hay una planta cuyo jugo fermentado enardece el ánimo, o sea, lo enciende el ánimo del hombre y llena de nuevo vigor su cuerpo. Eso que lo rejuvenece, hermano, una bebida llena de nuevo vigor su cuerpo al tomar. Este licor llamado Soma es sagrado en todos los pueblos, en todos los pueblos de la India, es sagrado. Dice que el dios Agni, que es el dios del fuego en este caso, no, el dios del fuego reside en él, en esa planta, en el Soma. El dios Agni reside en él está presente, aunque invisible, el dios Agni. Es Satanás, o sea, no está invisible si fuera, quiere que la gente lo tome, en el caso de los católicos. Dice que el vaso del cáliz que lo contiene, bueno, estamos en licor, no en cáliz, el vaso del cáliz que lo contiene encierra pues la sangre de la víctima inmolada. Parece más un ritual de magia negra, ¿no? Hay hechicería, hay sangre, ahí no se la va a tomar, no es lo otro. Eso parece más de oscurantismo. El vaso cáliz que la contiene encierra pues la sangre de la víctima inmolada. Hoy todos esos cálices en el catolicismo son de oro. Nos dice Elena que al principio del cristianismo los sacerdotes eran de oro y estos cálices eran de madera, y después ya cambió el tiempo, se degeneró, ¿no? Y ahora los cálices son de oro y los sacerdotes son de madera, en el caso. Dice que el vaso cáliz que lo contiene, esa bebida soma, encierra pues la sangre de la víctima inmolada. Lo hacen ciertas fraternidades oscuras, ¿no? Los de sendero izquierdo, los oscurati, los de estos hermanos sombras, masones en este caso, que toman sangre, que aquí supuestamente quieren revitalizar su cuerpo, ¿no? Con la sangre de una víctima inmolada. Ahí son vírgenes en este caso.
Pero en la ceremonia del alimento sólido, ya pasamos lo que es de la sangre, vamos al cuerpo, la hostia. En la ceremonia del alimento sólido que pasa en la India, ¿no? Se haya representado por una composición de harina y manteca. Toma, harina y manteca. En la cual está presente el mismo Agni, el dios del fuego, ¿no? En relación con Lucifer, el portador de luz Lucifer, del fuego, en el cual está presente en esa hostia de harina y manteca, está el mismo dios Agni, que es el fuego de Lucifer. Los sacerdotes, y después de esto, los convidados a este banquete divino, primero el sacerdote y después los otros, los católicos, los convidados a este banquete divino participan del festín sagrado, Soma, en la cual cada uno recibe su parte de la hostia, de la hostia en este caso, y la comían como un manjar escogido. Ah, manjar escogido. Dice ella que el efecto moral de esta comunión era extraordinaria, no analizarlo socialmente, ¿no? El efecto moral de esta comunión, todos comiendo la misma sangre y el cuerpo de alguien, de esta comunión era extraordinaria. Pues que siendo Agni, el dios fuego, no Satanás, la vida y el pensamiento. Pues siempre, como un Kumara, la jerarquía de los manasas, lo vieron esa luz divina, antes el hombre no tenía mente, era como un animal, como la lleva, estaba desnudo, en un jardín, en un matadero. Pues que siendo Agni, el dios del fuego, Satanás, es la vida y el pensamiento. Es como el Prometeo que le dio la luz a los griegos, ¿no? Ese ángel, el Prometeo, en este caso es Lucifer aquí incidente. Porque siendo Agni, Satanás, la vida y el pensamiento, vida y pensamiento, materia y espíritu, tanto el Satanás el fuego, como el fuego Lucifer el pensamiento, porque siendo Agni, la vida y el pensamiento, aquellos que en quienes se incorpora se hacen partícipes de la misma vida, que comen el banquete, la hostia, o lo que es el somas. Aquellos en quienes se incorpora se hacen partícipes de la misma vida y de un mismo pensamiento, por tanto, tienen un pensamiento, los mismos ideales y tienen la misma vida, en este caso, la comunión, son hermanos, en este caso satánicos, por la carne y el espíritu, por la manteca y por lo que es el soma, hermano. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí el PDF. El soma, la bebida sacrificial de los hindúes, es esa bebida sagrada. Aquí viene, es un salto, nos pasamos de lo que son estas serpientes, estos huevos, estos pilares, nos da explicación y aquí salta en los misteriosos recomiendos de la matriz del universo, ¿no? Pero los dioses están ahí, ¿no? Los dioses de poder están preparando los gérmenes atómicos de todo, de la vida atómica, y también aquí nos introduce el tema y al mismo tiempo ya, preparan la bebida vital que al probarse despierta en el hombre materia, el hombre es soma, la bebida sacrificial de los hindúes es la bebida sagrada. Se puede sacar lo siguiente, la traducción, Jimenterres. Tenemos por lo tanto que las montañas, los huevos, los árboles, serpientes, columnas y demás símbolos mentales encubren verdades de filosofía natural, científicamente demostrada. Las montañas simbólicas describen con ligeras variantes la creación primaria. Los árboles mundanales denotan la evolución del espíritu y la materia. Eso sí. La serpiente y las columnas aluden a los diversos atributos de esta doble evolución en su interminable correlatividad de fuerza. En los misteriosos repliegues de la montaña, matriz del universo, las divinas potestades disponen los únicos términos de la vida orgánica y el licor de vida que despierta el espíritu humano en la materia humana. Este sagrado licor es el soma, la bebida sacrificial de los humanos. Comentarios, puntos de vista que nos dicen del soma, de la Eucaristía, que tiene algo con la serpiente. Están los micrófonos totalmente para ustedes. Bueno, algo breve, ¿no? Porque ya explicaste bastante. Lo que entonces, aunque por lo que escuchamos, ¿no? Y también para los que estamos escuchando, eh, mucho hay de esto en el glosario teosófico. Si alguien no lo tiene y no lo puede descargar, díganme, yo se los puedo mandar en PDF a través del correo electrónico, el glosario teosófico. Y para adherir a todo lo que ya se dijo, sabemos que particularmente en los escritos de Blavatsky, estas palabras como soma, aparte de que sabemos que ya, como lo explicó Ernesto, ¿no? Esta bebida, se toma de una forma metafórica también, alegórica, simbólica, porque se refiere a la parte interna metafísica y a la parte oculta del ser humano. ¿Verdad? Porque, por ejemplo,
cuando se relacionó Soma con la luna, ¿verdad? Eh, eh, Se relaciona con la luna porque tenemos, por ejemplo, en esta palabra que también está en el glosario que dice soma loca, ¿verdad? Que claro, no es la soma loca de México o ni la loca de la casa, pero es loca. Sabemos que esa como localidad, ¿verdad? Claro que es un estado de conciencia, no es una localidad eh, física, porque se usa en muchas formas, ¿no? Cama loca, en este caso es soma loca, y esto se refiere a una especie de morada lunar, y cuando se dice el morada lunar, sabemos que no quiere decir la luna como el satélite de la Tierra, ¿verdad? Allá arriba. Entonces, ahí es donde entra la alegoría de que quiere decir algo en el ser humano, porque la forma en nosotros se corresponde a metafóricamente a lo lunar, ¿verdad? Eh, Porque a veces también se le llama la morada de los pitris lunares, soma loca. ¿Por qué la morada de los pitris lunares? Los pitris siendo, diríamos que perfecciones de manvantáricas anteriores o perfecciones de ciclos anteriores de otros planetas, pues vamos a decir de la Luna. Entonces, serían como adeptos ahora que están trabajando, que forman parte de nuestra naturaleza, forman parte de nuestra constitución septenaria, porque son los que dan la forma, ¿verdad? Y claro, al decir dar la forma, es limitado, porque sabemos que ellos mismos proyectan de su propia naturaleza lo que se llama, en sánscrito le llaman chaya, que es la forma en la cual nosotros eventualmente luego nos revestimos, porque esta forma pasa a través de la primera, segunda y tercera raza raíces, y es cuando entonces se perfecciona, y luego entonces nosotros la habitamos como manasas putras o como egos reencarnantes. Y por eso entonces en este caso eh, la palabra soma se tiene que ver mucho en este aspecto de simbólico de lo lunar y de la parte interna de nosotros. Por eso también de la otra manera, como la bebida sagrada, y los que la tomaban en aquel tiempo también era el símbolo de la sabiduría secreta. Quien toma la bebida de soma, en pocas palabras, en la teosofía, nosotros estamos tomando la bebida de soma. ¿Por qué? Porque estamos estudiando y considerando esta sabiduría universal, cada quien a su nivel, pero es como decir, estamos probando la bebida del soma cuando escuchamos o estudiamos y consideramos estas ideas. Adelante los que sigan. Gracias. Sí, continuando este método, continuando con esto de la luna, porque por eso se decía también, yo puedo afirmar que se continúa en determinados lugares esto, pero antes de llegar a esa palabrita de soma, en el párrafo anterior se habla, dice, en los misteriosos recovecos de la montaña, la matriz del universo. Los dioses poderosos preparaban el germen atómico de la vida orgánica y al mismo tiempo la bebida vital que al probarla despertaba en el hombre guión material, el hombre guión espiritual. Y después brinca al soma. Entonces, a mí me quedó, me llamó muchísimo la atención la palabra recovecos de la montaña, porque esos recovecos son como, si lo pongo con la voz del silencio y, y cualquier otro libro, pero más la voz del silencio, son como esa graduación de las paramitas para ir a esa matriz del universo.
Entonces, esa recoveco se le hago similitud o analogía con las paramitas. Ahora, habla de que convierte, o mejor dicho, hace que el hombre resplandezca del hombre material, del triángulo invertido hacia abajo y se voltea al triángulo con la punta hacia arriba. Y entonces luego viene la palabra soma, pero soma lo pone ahí como la bebida de sacrificio, y sacrificio no es matar a nadie, sino el ritual. Si lo cambio la palabra sacrificio por la palabra ritual, se me hace más familiar. Dice, la soma, la bebida ritualista de los hindúes es la bebida sagrada. Ahora, habla de una materia prima. Los hindúes, como se dice, voy a hablar bien poquito porque se habló mucho del soma, tenía que estar la persona purificada para que pudiera tomarla y así hacer el efecto. Lo mismo nos pasa con nosotros. Entre menos materialismo, menos intelectualismo, podríamos decir de esa manera, como que la intuición no viene de la mente, la intuición como que viene de otro lado, porque tenía preparado algo y ya me voy yendo para lo que lo siento, ¿no? Entonces, también la luna tiene que ver mucho también con la fase lunar, cómo es que influye el estado anímico, el estado psicológico, el estado psíquico. Ahora, y también desde otro punto de vista, si lo vemos aquí cuando se dice habla siempre del libro de Génesis, cómo se ha tergiversado lo que es el simbolismo de la serpiente, y si recordamos en la Bhagavad Gita, la serpiente siempre nos viene como los grandes adeptos, ¿no? Entonces, porque siempre ha sido manipulado, ¿no? Siempre se tenía que buscar el sinónimo del mal para, pues, agarrarle contra las piedras, ¿no? Al pobre maestro. Siempre se necesita como ver quién es el más culpable para que se quite la verdadera simbolismo de las cosas. Ahí por eso dice, se ha degradado la absurda interpretación de la serpiente, porque se necesita quitarle como la atención, porque ahí la serpiente y con la manzana es como el despertar, ¿no? La manzana podría ser una simbología de la mente que ha despertado después de haber bebido la soma, aquel despierte o aquel despertar que siempre nos vamos nosotros cada noche a ese despertar que dejamos la materia, dejamos este cuerpo y trascendemos a otro grado de conciencia. ¿Alguien más? Jorge, ya que te compusiste la garganta, adelante, ya para prepararse para participar. Adelante, Jorge, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, una idea, ¿no? Como yo lo miro, y como me imagino, porque en aquel entonces el soma sí viene de este señor, es una planta que descubrió Asclepius. Estoy leyendo el glosario teosófico, pero es muy largo el tema, como para leerlo. Es una hoja completa y la mitad de otra. Y dice muchas cosas del panteón indo, de donde si lo tomaba en aquel entonces, se convertía uno en Dios, por así decirlo, y lo limpiaba de los pecados. Ahora, en aquel entonces lo hacían, porque los Vedas también participaban, pero eran muy raros los que poseían esta bebida. Es lo que alcancé a leer del glosario ahorita, lo que estoy hablando. Entonces, ahora, en estos tiempos, esa bebida, ¿quién la va a encontrar? ¿Dónde está? Va a beberla.
Y ya ahorita con estos estudios se nos está abriendo lo que es el entendimiento espiritual con esa visión única, porque ya el alimento espiritual es el estudio del alma. Entonces hay un purificador ahora que equivale a la bebida de Soma, es el purificador, el solvente universal que te purifica, te limpia, pero es a través de esta enseñanza. Más o menos por ahí va la cosa, no, no, no. También no me hagan caso, es nomás para traer ideas a la mesa. Gracias. Excelente, hermano, lo que he comentado sobre Soma Loca. Loca es lugar, el lugar de Soma, donde estaban los titris lunares, que nos dieron los chayas, el doble etérico, como dicen las estancias de la doctrina secreta, ¿no? Que cada jerarquía le dio algo diferente. La tierra le dio el cuerpo físico, los titris lunares el cuerpo astral, el programa Analía, un aliento universal, después vino lo más difícil, lo que es el Kama, que era el movedor de las aguas, y la mente. No, dice la tierra, yo nunca la tuve. Yo, si yo diera la mía, se quemaría, dice un espíritu del sol. La mente, así el hombre, bueno, después nos dieron esa mente para abarcar todo el universo. La teosofía, como nos dice el hermano, realmente es ese soma, es ese néctar, esta ambrosía que nos es regalo, como dicen los maestros y Elena, a todos nosotros, a todos los buscadores de la verdad en este caso. Los paramitas son las portales, que nos hablan de los reinos del cielo, nos son los paramitas, el amor inmortal, el chanti, la paciencia divina, armonía entre palabra y acción, el pensamiento inteligente, la paciencia, el chanti, esos paramitas. El sacrificio, como dice la hermana, es sacrificarse por los demás. Es el verdadero sacrificio, ¿no? Oficio sagrado, sacrificarse por los demás en este caso, no como lo dicen los hermanos hombres, no como curar, que es lo contrario para ellos. Y ese soma, como dice el hermano, ¿dónde estará ese está oculto? En las primeras iniciaciones que se le da a los adeptos, a los iniciados, ese soma, ese néctar, que tú lo comparaste con el alcahez de los alquimistas, es el disolvente universal, que al tomarlo dice que el hombre expulsa su cuerpo todos germen de enfermedad y lo rejuvenece, como pasó con Apolonio de Tiana, donde ella la carta abierta, que no murió, sino que entró a un templo de Apolo y se rejuveneció, en ese caso, lo que es Apolonio de Tiana. Y entramos al subtema, estos mitos mundanos pasaron gradualmente, pues, pues en la vida sagrada, pues en la creación de la materia prima, mientras que las porciones más groseras de la misma se utilizaron para el mundo. Hermano, el micrófono, lo cierran para ir, hermano, por favor, ahí. Es micrófono, no logro ver. Ay. Pues en la creación de la materia prima, mientras que las porciones más groseras de la misma se utilizaron para el mundo físico embrionario, la esencia más divina de esa materia prima, la misma, impregnó todo el universo, penetrando y encerrando invisiblemente dentro de sus ondas etéreas al recién nacido universo, desarrollándolo y estimulándolo a la actividad a medida que evolucionaba lentamente a partir del caos eterno. El eterno es la poesía, no es el universo, de la poesía de la concepción abstracta. Estos mitos mundanos pasaron gradualmente a las imágenes concretas de los símbolos cósmicos, tal como descubre ahora la arqueología. Vamos a analizar cómo se generó, ¿no? De lo más abstracto, pasó ya al objetivo, símbolo concreto en este caso, como la poesía lo dice en este caso. Pues en la creación de la materia prima de la casa, los cinco orientales, el aditi, la pakriti, el esbababat, en este caso, o el espacio. Tenemos un segundo, hermano, ya regreso. ¿Soy yo o ya no se escuchó Ernesto? No, ya no se escuchó. Ya no se escuchó. Esperanza tenía la mano levantada. ¿Quieres decir Sí, algo? sí, Roberto, entonces aquí el Soma dice que también lo representa un ángel. O sea, estas iniciaciones son, o estas ceremonias son lo mismo que la consagración en la Iglesia Católica cuando se hace la comunión.
Bueno, sí, en la Iglesia Católica, obviamente, sabemos que mucho de lo que se hace en las misas eran, son de lo que eran representaciones de estas iniciaciones. Entonces sí, tiene mucho que ver todo esto, como lo dijiste tú. Porque dice que en la ceremonia el alimento sólido se haya representado por una composición de harina y manteca, en la cual está presente el mismo Agni, y luego la tomaban los sacerdotes. Los sacerdotes después de estos, los convidados al banquete divino participaban del festín sagrado, en el cual cada uno recibía su parte de la hostia y la comían como un manjar escogido. El efecto moral de esta comunión era extraordinario, puesto que siendo Agni la vida y el pensamiento, aquellos en quienes se incorpora se hacen partícipes de una misma vida y de un mismo pensamiento. Es el glosario. Sí, yo creo, por eso uno tendría que encontrar la metáfora en eso que está leyendo, ¿verdad? O las alegorías. Uh-huh. En caso de la Iglesia Católica, hermana, ahí mencionaste los sacramentos, ¿no? El bautismo, la comunión, que la confirmación, que esto, que lo otro. Al principio sí eran correctos, cuando el cristianismo era perseguido por los romanos, los césares, todo aquel Calígula, todo lo que hacían Nerón. Ahí era el verdadero cristianismo, pero después se fue degenerando, se fue convirtiendo cuando ya se hizo la religión del Estado con Constantino, un gran asesino que la iglesia lo hizo santo. Por eso, imagínate, él nos dice, ¿no?, que actualmente hoy la iglesia católica es un cadáver con más de 1700 años de putrefacción. Y por eso ella le decía a sus discípulos que no fueran a la iglesia católica, porque ahí más bien están entregando el alma al maligno, ¿no? Cuando hacen ese bautismo, esas confirmaciones, esas comuniones, poco a poco el hombre o la mujer va perdiendo el alma y se van posicionando para adorar a esos demonios, Yahvé, Jehová, que adoran a estos católicos, como el Alá de los musulmanes, que es muy sangriento, que es vengativo, iracundo, como dicen ellos. Están orando para un demonio y ellos como que les mutilan la mente. Pues uno descubre que el Papa es un pederasta, un violador de niños, que abusaba en Perú de los niños pobres, les dice eso y se salen corriendo, porque lo miran como un dios al Papa, así lo crean esos ídolos dentro de su cabeza a los que habitan esa iglesia. Bueno, estamos en esto, dice, pues en la creación de la materia prima crea la casa, el aditi, mula pakriti, no, mula es raíz, prakriti es la materia, el origen de la materia es mula pakriti, o el esbababá de los budistas ocultistas, o el espacio más occidental, por toda esta materia prima, pues en la creación de esta materia prima, mientras que las porciones más groseras de esta materia, de esta casa, de esta materia primordial y de la misma, se utilizaron para el mundo físico embrionario. El mundo físico, vemos que es el séptimo plano, que es el más bajo de todo, aquí va descendiendo el poder del área nupadaka, ático, único, hasta al astral, llega al cuerpo físico ya muy corrompido. Mientras que las porciones más groseras de esta materia prima se utilizaron para el mundo físico embrionario, en este caso, la esencia más divina, la misma de esa casa, la esencia divina, la esencia más divina, la misma, impregnó todo el universo, penetrando y encerrándolo a ese universo, ¿no?, invisiblemente dentro de sus ondas etéreas al recién nacido. Una comparación, ¿no?, como se mueve esa materia prima, la parte más espiritual la fue envolviendo, como ocurre con el plano astral, como el doble etérico en nuestro microcosmos en el hombre, envuelve este doble etérico, el cuerpo astral envuelve al cuerpo físico, o esas etéreas e invisibles ondulaciones, notando esas olas, ¿no?, etéricas. Así el plano astral, lo etérico envuelve, el sexto plano, el astral, envuelve al plano físico, al universo físico, al astral. Penetrando la esencia más divina de la misma, impregnando el universo, penetrando y encerrándolo invisiblemente entre sus ondas etéreas al recién nacido, al universo, ¿no?, y lo fue desarrollando y estimulando la actividad del universo, ¿no?, a medida que evolucionaba lentamente a partir del caos eterno vino el universo. Una comparación aquí con recién nacido, con el universo. ¿Qué ejemplo más bueno, más pragmático? Como un niño recién nacido, así es el universo recién iniciado, estimulando su actividad como el niño, ¿no?, a medida que surgía lentamente del eterno caos. Nosotros, cuando nacemos, bebés, ¿no?, venimos del eterno caos, venimos de la inconsciencia, la oscuridad, y poco a poco vamos despertando la conciencia, vamos despertando la mente, el espíritu, vamos recordándonos cuál es el verdadero objetivo
¿Por qué nacimos en esta tierra? No, que todos lo olvidamos, la mayoría, no. ¿Por qué nacimos en esta tierra? No fue casualidad. Hay un propósito, hay un objetivo, una misión personal de cada uno. Penetrando la esencia más divina de la misma, impregnó el universo, penetrando y encerrando invisiblemente dentro de sus ondas etéreas al recién nacido, desarrollándolo y estimulándolo a la actividad, esa materia que lo envuelve, ¿no? A medida que evolucionaba lentamente a partir del caos que tenía. Ahora vamos a la parte de la poesía. Ahí se dice la verdad, se dicen las concepciones abstractas en la poesía, ¿no? De la poesía, las concepciones abstractas, estos mitos mundanos, serpientes, huevos, montañas, árboles, estos mitos mundanos pasaron gradualmente, ¿no? Poco a poco se fueron materializando, como decirlo, ¿no? Se fueron solidificando, pasaron gradualmente a las imágenes concretas. Pasaron de lo abstracto, ¿no? Como los números, a las imágenes concretas. La concepción abstracta como los números, nadie los mira, nadie los toca, pero existen, son eternos, son exactos, son infinitos. Estos mitos pasaron a las imágenes concretas de los símbolos cósmicos, como no me llama a leer. De la poesía de la concepción abstracta, estos mitos mundanos pasaron gradualmente a las imágenes concretas de los símbolos cósmicos. Los símbolos pueden ser el punto, el círculo, ¿no? Un fondo negro, el triángulo que mencionamos, el cuadrado, o ya en símbolos más poderosos como el aún, que tenemos arriba, ¿no? El aún, la esvástica, que es el sol, el ouroboros, la serpiente que come la cola, y la tierra, el hexagrama, que es masculino femenino, lo conocen como el sello de Salomón, o el sello de Vishnu, la cruz, que está más al centro, otros símbolos ya que son tangibles, o la Tao, en este caso, o las entidades, etc. Así, de la poesía de la concepción abstracta, estos mitos mundanos pasaron gradualmente a las imágenes concretas de los símbolos cósmicos, tal como lo demuestra la arqueología, ¿no? Que es su dramaturgo, nos da aquí en esta parte, Elena, de Calpadepe, este sagrado licor en el soma, la bebida sacrificial de los indios, porque las partículas más densas de la sustancia primera formaron el mundo físico, y las más útiles de la sustancia, ¿no? En la casa, ¿no? Las más útiles lo envolvieron en sus etéreas e invisibles honduras. Como a niño recién nacido, estimulando su actividad a medida que surgía lentamente el eterno caos. Una traducción bastante corta, aparte de los elementos. Los mitos cosmogónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta al simbolismo plástico, tal como lo hay hoy la arqueología. La última sentencia que analizamos, mira, dice, los mitos cosmogónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta al simbolismo plástico, tal como lo hay hoy en día en la arqueología. Y decía nomás, una concepción de la poesía, la concepción abstracta, estos mitos mundanos pasaron gradualmente a las imágenes concretas de los símbolos, tal como descubre ahora la arqueología. La serpiente, Satanás y el príncipe de las tinieblas, la serpiente, que desempeña un papel tan prominente en la imaginería de los antiguos, la imagen fue degradada por la absurda interpretación de la serpiente en el libro del Génesis, convirtiendo a la serpiente en sinónimo de Satanás, el príncipe de las tinieblas, mientras que es el más ingenioso, Satanás, no, la serpiente, es el más ingenioso de todos los mitos en sus diversos símbolos. Estos antiguos, este tema está muy interesante, ¿no? La serpiente, Satanás, el príncipe de las tinieblas. La serpiente, dice que en glosario hay que establecer diferencia entre la buena y la mala serpiente, ¿no? Como la derecha. La primera, la buena, es la encarnación de la sabiduría divina. Se encarnó la teosofía en Helena. La encarnación de la sabiduría divina en la región del espíritu. La primera, la buena serpiente. Y la mala serpiente es la luz astral de los cabalistas que tanto le cantaba a ese Eliphas Levi. Es la luz astral de los cabalistas de la mala serpiente. Es el mal en el plano de la materia. En nuestro plano es el mal. Pues la luz astral o el éter de los antiguos paganos es espíritu materia, con el guión es espíritu materia, es espíritu astral, comenzando en el puro plano material, comenzó en el puro plano material, se hace más grosera a medida que va descendiendo esa materia, hasta que se convierte en mal. La gran ilusión o tentadora y engañosa serpiente en nuestro plano, la forma de tentadora en nuestro tiempo. Nuestra parte nos dice que el tentador es nuestro cuerpo físico, el eje cuaternario, que no está iluminado por la luz de Budi, de armas, de Mara, en este caso, es el verdadero diablo, el cuerpo físico, hay que dominar, como el toro, ¿no? Como hacía Hércules con el trabajo, hay que ponerse encima del toro en la cabeza, iluminarlo a él y dirigirlo, y no viceversa, ¿no? Que el las emociones lo dirigen a uno como el carruaje de Krishna y Arjuna. La serpiente
que desempeña un papel tan prominente en la imaginería de los antiguos, lo podemos ver como lo demuestra la arquitectura y esculturas dedicadas a la serpiente, esos antiguos, las esculturas, entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas, estaban por todas partes, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que la adoraban los aztecas, ¿no? O Cuculcán de los mayas, o el Viracocha de los incas. Vemos cómo tienen sus templos, tienen esa serpiente por todas partes, incluso va subiendo lo que es en el equinoccio, va subiendo la serpiente en esas grandes escalinatas, que belleza ver todo eso. Cenizac, lo que es el Tikal, Copán, cómo están llenos de serpientes por todas partes, no, que eran satánicos en los cristianos y por eso fueron destruidos. Que tenían una tecnología incluso más avanzada que la nuestra, llegaron a niveles que dicen que se fueron de la Tierra, ya terminó su evolución a la Tierra y se fueron a esferas superiores, porque no la encontraron los españoles cuando llegaron, los, aztecas, los mayas ya se habían, sí, se habían ido de este mundo, ya no se reproducían, como pasa hoy en día en Suiza, que es el país donde menos la tasa de natalidad, las mujeres no quieren tener hijos, es una gran responsabilidad, no quieren hacer otras cosas y no quieren ese karma materno por los suizos, tienen unas tasas de natalidad que están creciendo mucho en Europa y por eso preocupan otras cosas. Bueno, la serpiente creen en tantos templos, en las pirámides del sol, de la luna, en tantos lugares tan maravillosos, están en esos lugares, incluso debajo del océano Atlántico hay ciudades mayas y aztecas ahí representando esa serpiente. La serpiente, ni hablar de los egipcios, ¿no? Que la tenían en la frente de los faraones, la serpiente, y la tenían los asiáticos en grandes esculturas allá en Camboya, en Camboya. Como dice Elena, que son los segundos edificios más bellos que hay en la Tierra, primero las pirámides, después Camboya, algo igual. La serpiente se desempeña un papel tan prominente en la imaginería de los antiguos, fue degradada por la absurda interpretación de la serpiente del libro del Génesis. Fue degradada por los métodos judíos. La serpiente es parlante en ellos, hablan, lo que extraño. Es parla la serpiente y andaba en dos patas antes de la maldición, ¿no? O la imposición bípeda de la serpiente. Es un nombre que se le da, no sé, otra parte, a los iniciados perfectos, a los adeptos, la serpiente. Bueno, fue degradada por la absurda interpretación de la serpiente del libro. Del libro, cuando los judíos lo robaron mucho de la cultura, como hacen siempre ellos. Todo el libro del Génesis, hasta la muerte de José, que sus hermanos lo vendieron, ¿no? Lo horrible, ¿no? Caín mató a Abel, no sé qué, por envidioso los hermanos metieron a José, fue tonteras, que Lot se acostó con sus hijas. Es un libro de los más depravados que hay en el Antiguo Testamento. Lo único que vale la pena en la Biblia es Jesús, es un punto luminoso, es el libro totalmente oscuro. Todo el libro del Génesis, hasta la muerte de José, se ha descubierto que es una versión apenas alterada de la cosmogonía de los caldeos, de lo que llaman de Caldea, de Caldea, como actualmente se ha demostrado repetidas veces por el estudio del Darío así. Elena nos da aquí pruebas científicas, no que crean en dogma, por el estudio de Darío así, que es ese gran asiriólogo que descubrió ese pez en Mir, y ahí narraban las historias que después los judíos tomaron. Los tres primeros capítulos de Génesis son transcritos de los relatos alegóricos de los orígenes comunes, ¿no? A todas las naciones. Esos son los tres capítulos de Génesis. Relatos alegóricos de los orígenes comunes de todas las naciones. La serpiente que fue tan degradada por la absurda interpretación de la serpiente del libro del Génesis, convirtiéndola en sinónimo de Satanás. Qué miedo a esa parte de nombre de Satanás. Nos dice Elena, esto sí, no, Elena es totalmente diabólica, no lo sé entonces, Satanás, ahí está, búsquenlo. Dice ella, es la grandiosa figura de un personaje, grandiosa figura de un personaje, Satanás, que del hombre terrestre, del hombre animal, hace un hombre divino, como lo que hizo Elena con darnos esta sabiduría, ¿no? Para remontarnos más allá de toda esta materia, de todo este cuerpo animal, y verle el espíritu, la fortaleza hacia él. Es la grandiosa figura de un personaje que hace del hombre terrestre, hace un hombre divino, que le da durante el dilatado ciclo del Mahakalpa, millones de años, billones, ¿no? Le da a Satanás, ¿no? A la humanidad durante el dilatado ciclo del Mahakalpa, gran Kalpa, ¿no? Gran periodo, le da la ley del espíritu de vida. Ya no somos animales, sabemos que hay leyes morales, físicas, no como gravitacionales, que si hacemos mal, eso vamos a recibir, si hacemos bien, también lo que uno siembra, eso va a cosechar. La ley nos dio Satanás la ley del espíritu de vida, que los animales no tienen, ¿no? No tienen instinto, nos dio esa ley, que le libra del pecado de la ignorancia, como decía Sócrates, el origen de todos los males es la ignorancia, como dicen los hindúes, es el avilla, quizás la A es villa, es sabiduría, coloca la A es lo contrario, que le libra, nos dio Satanás, que nos libra del pecado de la ignorancia,
y por lo tanto de la muerte nos libra Lucifer. Satán es el verdadero creador y benhechor. Literalmente se lo dice, ¿no? Es el verdadero creador y benhechor. Satanás es el bueno, ¿no? Es el padre espiritual de la humanidad. Otro epíteto profundo. El padre espiritual de la humanidad. ¿Cuál Jehová? ¿Cuál Alá? Es el heraldo de la luz, el portador de luz, el brillante Lucifer, que abrió los ojos al autómata, al robot, ¿no? Al que entre comillas creado por Jehová, el animal, no que lo creó Jehová, para que tuviera hijos y después ponérselos. Él le abrió los ojos, el brillante Lucifer, que abrió los ojos al autómata, creado por Jehová, que es el maligno, y confirió al linaje humano la inmortalidad espiritual. Todo lo que nosotros decimos, la inmortalidad espiritual, que no somos animales. Los antiguos, bueno, la serpiente que desempeña un papel tan prominente en la imaginación, en las imágenes de los antiguos, fue degradado por la absurda interpretación de la serpiente vivo de Dios, convirtiéndola en sinónimo de Satanás, el príncipe de las tinieblas, mientras que es el más ingenioso, la serpiente es el más ingenioso de todos los mitos en sus diversos. Más ingenioso, Satanás, la serpiente, dice que Satán puede considerarse alegóricamente como el bien, es el bien y el sacrificio. Hablando del sacrificio, que se sacrifica por los demás, como hizo Prometeo, que robó el fuego al Olimpo, y los servidores humanos que estaban en oscuridad, estaban en tristeza e ignorancia, él lo robó, porque amaba a la manera un gran bienhechor, como Lucifer en este caso. Satán puede considerarse alegóricamente como el bien, y el sacrificio de Satanás, de Lucifer, y como Dios de la sabiduría. No sin razón se le ha calificado el adversario, entre comillas, los católicos, el Papa, ese es el enemigo, el oponente, el adversario, Satanás, ese es el malo, ese es Lucifer, porque es como acaba de decirse, el Dios de la sabiduría, todos lo saben, y especialmente de la sabiduría secreta, naturalmente opuesta a toda ilusión mundana y esa sabiduría secreta, es la verdad de todo, que decía Buda, no plantea el infierno, que el deseo no es naturalmente opuesta a esa sabiduría secreta a toda ilusión mundana y estilo, todo mundanal, todo que aquí en la tierra, incluyendo en ellas a las religiones dogmáticas y eclesiásticas. Todos son esas ilusiones falsas, ¿no? La religión católica, evangélica, musulmana, todas las creencias ateístas de los científicos. Lucifer los quema con esa verdad, le abre los ojos al hombre, porque no lo quieren escuchar. Entonces, porque los papas, los pequeños pastores que den dinero, el diezmo, Gas Luna, que hasta financiaba lavaba activos del narcotráfico, el Banco del Vaticano lava activos de la mafia de Sicilia, tiene negocio en las grandes guerras, o sea que les conviene que haya guerras para vender sus armas. Esa es la verdad oculta del Banco del Vaticano, que es oscura, ahí son unos depravados, degenerados, hacen orgías satánicas, orgías de jehovánicas, como ella nos explica en el tomo cuarto de esta obra, que lo que hacen encerrados, eso católico, eso cura. Pero naturalmente opuesta, es Satanás, no, pues tiene sabiduría secreta, naturalmente opuesta a toda ilusión mundana y efímera, incluyendo en ella a las religiones dogmáticas y eclesiásticas. Dice que el PDF, como la traducción acá, dice, bueno, el niño, bueno, los mitos cosmónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta al simbolismo plástico, tal como lo llamamos hoy en la serpiente, que tan importante papel representa la pintura y esculturas antiguas, ¿no? Perdió después su verdadera significación a causa de las absurdas interpretaciones del género, que le identificaron con Satanás, cuando por el contrario es el mito de los más diversos e ingeniosos emblemas griegos primitivos. Hermanos, comentarios, puntos de vista, ¿qué les parece eso de Satanás, que es el bueno, el padre de la humanidad? Comentarios sobre ese Satanás. Jorge, ¿querías hablar nuevamente o no has bajado la mano? Tal vez no bajó la mano. Algo muy breve, ¿verdad? Para ver la correspondencia con todos estos títulos y nombres, ¿verdad? El brillante Lucifer. Y esto lo podemos ver en el glosario teosófico, ¿verdad? No lo tengo a la mano, pero el brillante Lucifer, ¿qué es? ¿Qué es en la humanidad? Ese Satán, ¿verdad? Ese Lucifer que se ha malinterpretado, como decía, como ha explicado en esto. Eso es la mente en el ser humano, porque el planeta Venus, ¿verdad? Que representa a Lucifer, ¿verdad? La estrella de la mañana y la estrella matutina, tanto del amanecer como del anochecer,
es precisamente en la humanidad lo lo que simboliza cuando el ser humano fue capacitado o se le despertó lo que llamamos mente o manas en sánscrito, ¿verdad? Por eso eh, Venus como planeta se corresponde entonces con la mente de nosotros, o el quinto principio. Y si vemos a Mercurio, ¿verdad? Que podemos ver el significado del nombre de Mercurio, ¿verdad? Que tiene muchas aplicaciones. También tiene que ver con Buda, ¿verdad? O con Budi. Por ende, podemos ver que estos planetas antiguamente eran considerados sagrados porque hay una conexión con las jerarquías de Mercurio que tienen que ver con nuestro sexto principio, Budi, ¿verdad? Y Manas, obviamente, por eso, tiene que ver metafóricamente con las jerarquías de ese planeta, con el despertar de la mente. Por eso, como hijos de Brahma, que en otras escrituras nos llaman, es precisamente este planeta Venus representa todo eso en la humanidad y por eso ese brillante Lucifer, ¿verdad? O que le han puesto nombre de Satanás, en realidad, antiguamente era esta simbología con la humanidad y con cada uno de nosotros. Adelante, Tania. Yo creo que Jorge, este, solamente no bajo la mano. Ah, ok. Sí, continuando con la simbología de la serpiente, me voy a adelantar un poquito porque también para que la próxima semana lo tengamos presente también, después nos va a hablar de Agatodaimon, que también es una simbología de la serpiente. La semana pasada, que no participé, también se habló de Idi Pingala y de Shushumna, creo que se pronuncia. Ahí está con el bastón, con un bastón que mostró Ernesto de un dibujo. Entonces vemos que realmente la serpiente ha sido manipulada porque se necesitaba presentar simbólicamente el mal, simbólicamente el diablo con el cacho y la colita, ¿no? Sin embargo, hay veces que me pregunto, ¿por qué la manipulación tan detallista, ¿no? Podríamos decir también, además de detallista, que ha ido calando, ¿no? Que ha ido calando. Hay veces que las personas dicen, cuando ven una serpiente, no, cruz, 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 dicen, ¿no? Como que eso ha ido demasiado, ¿cómo sería? Hay una palabra, ¿no? Para que ha quedado tan pegada, ¿no? En la piel, la mala interpretación de la serpiente. Y sin embargo, vamos viendo con Isis sin velo, vamos viendo cómo es que realmente la simbología de ella, ¿no? Que está es un emblema, es más, en el emblema de la sociedad teosófica está, está la simbología de la serpiente comiéndose la cola. Y si lo vemos de un punto de vista teosófico, significa los ciclos, ¿no? La eternidad, la eternidad. Y adentro de ese círculo estamos nosotros simbolizando la cruz de Tao, creo que se pronuncia, y el universo en sí. Entonces vemos que esa serpiente, y también se dice, sé ágil o sé no sé qué, como la serpiente, ¿no? Entonces, también anteriormente, ya que se está hablando de diferentes culturas, también no, en unas clases anteriores miramos que en una copa estaba protegida por una serpiente también, ¿ya? Entonces, la simbología de la serpiente tiene, vaya la redundancia, muchísima simbología,
pero de una manera positiva, no de una manera negativa, que es lo que nos ha degradado absurdamente el catolicismo, ¿no? Y hablando de catolicismo y en la que se habló de Soma, en el momento, hay un momento ritualismo que es el más, que en el ritual de la Iglesia Católica de la misa, es el más sagrado, entre comillas, ¿no? Porque tiene una terminología, porque es la transfiguración, que es cuando los ayudantes de los sacerdotes tocan una campanita, y el sacerdote tienen en el alto tanto la hostia como el vino. Entonces ahí hay un ritual de transfiguración, pero tiene otra palabra. Entonces veo que todo, como se explicó, todo tiene su origen parece mentira, ¿no? Todo tiene su origen en esto que los maestros trajeron al universo, a la humanidad, para despertar y no para contradecir, sino para explicar la verdadera simbología o la verdadera, pues sí, simbología, pero hay otra palabra, la verdadera enseñanza que hay detrás de esos velados velos de la humanidad ha ido manipulando. ¿Alguien más que desea contribuir, por favor? Porque todo vamos poniendo un granito de arena. Dulce, Sí, referente a la relación que se está haciendo de la serpiente con Manas, no es descabellada entonces la idea de que esté representada también por el mal, porque como dice aquí, como el mal solo puede surgir de un extremo del bien, la serpiente, bajo algunos aspectos, se convirtió en el símbolo de la materia, la cual, cuanto más se aleja de su fuente espiritual primigenia, más se convierte en objeto del mal. O sea, el manas inferior, pues. Sí, muy buena analogía. ahí se le comparó con que él dice que solamente hay un absoluto y de absoluto viene todo, viene tanto el bien como el mal, porque es un absoluto, no puede haber dos absolutos, solamente hay uno. Y ahí viene todo, ella lo va a hacer eso en una parte que está comentando de que es la materia, la serpiente, y entre más se aleja de su origen espiritual, luminoso, más se transforma el mal en nuestro plano físico, que es entonces la tentadora serpiente, es nuestro cuerpo físico, es nuestras emociones, nuestras pasiones que nos están tentando diariamente y que quieren crucificar al Cristo interno que tenemos todos adentro, no es en otra parte, es esas lindas axiomas. Pero sí, claro, eso se puede interpretar como el más inferior, la serpiente, y el más superior, en este caso, el agotodaemo, como hermana, y el cacodaemo, que vamos a estudiar en la siguiente clase. También en uno, yo creo que fue también en Isis sin velo, o fue en el Bhagavad Gita, donde miramos los pares de opuestos, ¿no? Que siempre se necesita ese pares de opuestos. De hecho, en la matemática, cuando uno multiplica un negativo con un positivo, siempre nos va a dar un positivo. Y si ponemos dos negativos, siempre nos va a dar el negativo. Qué cosa también, ¿no? Que de ahí vamos viendo que los pares de opuestos se necesitan. Otra simbología muy teosófica es la materia sutil, ¿cómo se llama? Prakriti y Purusha. Ahí están los dos pares de opuestos que formamos nosotros, y nuestra parte septenaria, el triángulo y el cuaternario, que siempre se necesita ese grado, ir subiendo esos escalones, ¿no? Para poder llegar a la cumbre de cada uno. Bueno, ¿alguien más? Que ya son Sí, las un 8. Adelante, comentario. adelante. Respecto al Soma, me estaba acordando yo de, bueno, definitivamente
ese tipo de, no me quedó muy claro ahorita qué cosa realmente es el soma, ¿verdad? Si lo relaciono con una bebida, pero me acordé también de que hay bebidas que pasan, que hacen que la mente pase a otros niveles de conciencia. Supongo que es lo mismo que este soma, es algo con lo que lo estoy relacionando. La ayahuasca. Inclusive, aquí en México era muy conocida doña Sabina, que era una mujer que conocía los hongos. Y los hongos alucinógenos pues también tienen una función similar, o estoy confundiendo las cosas, porque tengo entendido que también le permiten al hombre pasar a otros niveles. Y bueno, decían que era malo. No, yo no pienso que sea malo. Pienso que todo depende de lo que tú tengas dentro como individuo, es a donde te va a llevar, o a una parte superior o a una parte inferior, ¿no? Eso depende, hermana. Hay que recordar que en la naturaleza hay plantas que nos dan frutas sabrosas, cereza, fresa, pero otras dan frutos venenosos y la prueba puede calmar una vida completa. Eso que estás comentando, eso pertenece más a los curáticos, esos hongos alucinógenos, drogas, LSD, marihuana, ayahuasca, son formas destructivas que el medio lo hace, las promociones de sus películas, de sus series, de su televisión, para destruir el alma de los seres humanos. Dicen que una sola gota de alcohol, se llama alcohol, una sola gota, dice que inhibe al ser humano de usar sus facultades superiores por 5 años. No digamos cantidad de otras drogas, que hay una fentanilo que destruye la mente, tantos zombies que vemos hoy en Los Ángeles, San Francisco, pero son formas que ha hecho el sistema para destruir la humanidad, para volverlo más autómata, más oveja, más animal, que no piense, que no proteste, que solamente sea una batería, que sea mano de obra barata, esclavo, como dicen en otra parte. Así que mucho cuidado con eso. Aquí estamos hablando de soma, que son bebidas realmente que se utilizan todavía en las iniciaciones, en este caso, en los misterios verdaderos. Esos son realmente sagrados. Eso que estoy analizando el soma en esa planta fermentada cuyas raíces están ocultas, que solamente unos pocos brahmanes o iniciados saben dónde encontrar en las colinas de los Himalayas o cerca esa planta misteriosa. Y antes, hermano, había comentado acerca de eso, de Buda, con su relación con Venus, allá le dicen Shukra, a Venus, muy venerada, Mercurio con Budi, así hay una escala astronómica, el Sol sería el espíritu Atman, Mercurio el que está más cerca, Budi, después sigue la mente, que es Venus, después sigue la Tierra, el planeta rojo, que es el Kama, es rojo, no las emociones, y así van, hay una lo que es una disposición seccionaria en el cosmos, en los números, en las notas musicales, en los colores, están por todas partes esas grandes leyes. Incluso hay unos indígenas de América, que incluso ellos cuando llegan los católicos todavía dicen que ellos adoran más a Venus que al Sol. Imagínense, hermano, o sea que tenían conocimientos esotéricos, pues veneraban más a Venus, la estrella de la mañana, que al mismo Sol. Algo sabían, ¿no? Algo le quedó la tradición que los católicos no pueden destruir en los libros de Chimbalán y tantos otros. Ida, Shushuma, Ida Pintora, lo estamos analizando en la última sección, que hacíamos una comparación con lo que es con el calucio, la dos serpientes, se parece mucho a la disposición del ADN, o el calucio que usaban ya los egipcios, que hacían experimentos genéticos bastante eficientes. Entonces, hermano, ¿qué les pareció el estudio de esta bella noche, esta obra fenomenal que Elena regaló al mundo? Y los maestros, esta sabiduría que se siente, la verdad, se siente el conocimiento y se siente el disfrute, nos da este estudio, esta lectura. Algo breve antes de cerrar. Sí, por supuesto, Dulce, del punto de vista en lo que se han convertido estas cosas, ¿verdad? Claro que sí, como tú dijiste, no hay una bebida que nos puede transportar. Eh, si vemos lo que se leyó aquí del Soma, aquí nos habla de otro punto de vista, ¿verdad? Son nada más 4 líneas, la voy a leer otra vez. Aquí, del PDF en la página 173. La bebida sacrificial de los indos. Y aquí nos dice, nos da una idea de un punto de vista metafísico. O podríamos decir esotérico, ¿verdad? Porque las partículas más densas de la sustancia primordial, y está hablando del soma, ¿verdad? Formaron el mundo físico y las más sutiles lo envolvieron en sus etéreas e invisibles ondulaciones. Entonces podemos ver que aquí está la naturaleza dual de la humanidad,
así como tú la referiste a la dualidad de manas. En este caso, se refiere a la forma que tomamos, porque es la sustancia primordial, ¿verdad? En la doctrina secreta tenemos la sustancia primordial y el pensamiento divino, lo cual quiere decir la entidad que habita a la sustancia o a la forma. Por eso nos da la analogía, como un niño recién nacido, estimulando su actividad a medida que surgía lentamente del eterno caos, ¿verdad? Aquí no dice del útero, pero del caos. Obviamente, tiene que ver con el alimento que hay en el útero del niño antes de nacer, ¿verdad? Todos estos líquidos que tienen que ver, también su analogía. Entonces, no es que no sea de esa manera que tú lo dijiste, es más bien buscarle todos los significados, ¿verdad? Buscarle, darle vuelta a la llave que tiene su significado como tú lo dijiste, ¿verdad? De que en realidad uno tome lo que tome, tiene que ver eh, en cómo somos interiormente. Eso es lo que se va a despertar en nosotros, ¿verdad? Que es que lo que dijiste. Bueno, era todo, ¿no? Porque si no, seguimos toda la noche. Gracias. Yo creo que cerramos.